En Poeta del Camino, un cuento de Edgar Allan Poe. Eleonora. Subconservatione formas specificare salva anima Raimundo Dulio. Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo no surge de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimos exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de enfermedad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De un modo fragmentario, aprenden algo de la sabiduría propia y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable y otra vez, como los aventureros del geógrafo Nubio, agresse sum mare tenebrarum quidineo esse exploraturi. Diremos pues que estoy loco, concedo, por lo menos, que hay dos estados distintos de mi existencia mental: el estado de razón lúcida, que no puede discutirse y pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida, y un estado de sombra y duda, que pertenece al presente y a los recuerdos que constituyen la segunda era de mi existencia. Por eso, creed lo que contaré del primer período. Y a lo que pueda relatar del último, conceded tan solo el crédito que merezca, o dudad resueltamente, y si no podéis dudar, haced lo que Edipo ante el enigma. La amada de mi juventud, de quien recibo ahora con calma claramente estos recuerdos, era la única hija de la hermana de mi madre, que había muerto hacía largo tiempo. Mi prima se llamaba Eleonora. Siempre había vivido junto, bajo un sol tropical, en el valle de la hierba irisada. Nadie llegó jamás sin guía a aquel valle, pues quedaba muy apartado entre una cadena de gigantescas colinas que lo rodeaban con sus promontorios, impidiendo que entrara la luz en sus más bellos escondrijos. No había sendero hollado en su vecindad, y para llegar a nuestra feliz morada era preciso apartar con fuerza el follaje de miles de árboles forestales y pisotear el esplendor de millones de flores fragantes. Así era como vivíamos solos, sin saber nada del mundo fuera del valle, yo, mi prima y su madre. Desde las confusas regiones más allá de las montañas y el extremo más alto de nuestro circundado dominio, se deslizaba un estrecho y profundo río, y no había nada más brillante salvo los ojos de Eleonora. Y serpenteando, furtivo, en su sinuosa carrera, pasaba al fin a través de una sombría garganta, entre colinas aún más oscuras que aquella de donde saliera. Lo llamábamos el río de silencio, porque parecía haber una influencia enmudecedora en su corriente. No brotaba ningún murmullo de su lecho y se deslizaba tan suavemente que los ajofalados guijarros que nos encantaba contemplar en lo hondo de su seno no se movían, en quieto contentamiento, cada uno en su antigua posición, brillando gloriosamente para siempre.
las márgenes del río y de los numerosos arroyos de los deslumbrantes que se deslizaban por caminos sinuosos hasta su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes descendientes de las profundidades de las corrientes hasta tocar el lecho de guijarros en el fondo. Esos lugares, no menos que la superficie entera del valle, desde el río hasta las montañas que lo circundaban, estaban todos alfombrados por una hierba suave y verde, espesa, corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla, pero tan salpicada de amarillos ranúnculos, margaritas blancas, purpúreas violeta y asfódelos rojo rubí, que su existencia, belleza, hablaba a nuestros corazones con altas voces del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá, en bosquecillos entre la hierba, como selvas de sueño, brotaban fantásticos árboles cuyos altos y esbeltos troncos no eran rectos, mas se inclinaban graciosamente hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Las manchas de sus cortezas alternaban el vívido esplendor del ébano y la plata, y no había nada más suave salvo las mejillas de Eleonora, de modo que, de no ser por el verde vivo de las enormes hojas que se derramaban desde sus cimas en largas líneas trémulas, retozando en los céfiros, podría habérselos creído gigantescas serpientes de Siria rindiendo homenaje a su soberano, el Sol. Tomados de la mano, durante 15 años éramos, Eleonora y yo, por este valle, antes de que el amor entrara en nuestros corazones. Ocurrió una tarde, al terminar el tercer lustro de su vida y el cuarto de la mía, abrazados junto a los árboles serpentinos, mirando nuestras imágenes en las aguas del río de silencio. No dijimos una palabra durante el resto de nuestro dulce día, y aún al siguiente nuestras palabras fueron temblorosas, escasas. Habíamos arrancado al dios Eros de aquellas ondas, y ahora sentíamos que había encendido dentro de nosotros las ígneas almas de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían distinguido a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías por las cuales también eran famosas. Y juntos respiramos una dicha delirante en el valle de la hierba irisada. Un cambio sobrevino en todas las cosas. Extrañas, brillantes flores estrelladas brotaron en los árboles donde nunca se vieron flores. Los matices de las alfombras verdes se ahondaron, y mientras una por una desaparecieron las blancas margaritas, brotaron en su lugar de a 10 los asfódelos rojos rubí, y la vida surgía en nuestros senderos, pues altos flamencos, hasta entonces nunca vistos, y todos los pájaros gallos resplandecientes desplegaron su plumaje escarlata ante nosotros. Peces de oro y plata frecuentaron el río, de cuyo seno brotaba poco a poco un murmullo que culminó al fin en una arrulladora melodía más divina que la del arpa eólica, y no había nada más dulce salvo la voz de Eleonora, y una nube voluminosa que habíamos observado largo tiempo en las regiones de Éspero flotaba en su magnificencia de oro y carmesí, y difundiendo paz sobre nosotros, descendió cada vez más, día a día, hasta que sus bordes descansaron en las cimas de las montañas, convirtiendo toda su oscuridad en esplendor y encerrándonos como para siempre en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. La belleza de Eleonora era la de los serafines, pero era una doncella natural e inocente.
como la breve vida que había llevado entre las flores. Ningún artificio disimulaba el fervoroso amor que animaba su corazón, y examinaba conmigo los escondrijos más recónditos mientras caminábamos juntos por el valle de la hierba erizada y discurríamos sobre los grandes cambios que se habían producido en los últimos tiempos. Por fin, habiendo hablado un día entre lágrimas el último y triste camino que debe sufrir el hombre en adelante, se demoró Eleonora en este único tema doloroso, vinculándolo con todas nuestras conversaciones, así como en los cantos del bardo de Shiraz, las mismas imágenes que encuentran una y otra vez en cada grandiosa vibración de la frase. Vio el dedo de la muerte posado en su pecho y supo que, como la efímera, había sido creada perfecta en su hermosura solo para morir, pero para ella los terrenos de tumba se reducían a una consideración que me reveló más tarde, a la hora del crepúsculo, a orillas del río del silencio. Le dolía pensar que, una vez sepulta en el valle de la hierba erizada, yo abandonaría para siempre aquellos felices lugares, transfiriendo el amor entonces tan apasionado suyo a otra doncella del mundo exterior y cotidiano. Y entonces, allí, me arrojé precipitadamente a los pies de Eleonora y juré, ante ella y ante el cielo, que nunca me uniría al matrimonio con ninguna hija de la tierra, que en modo alguno me mostraría desleal a su querida memoria o a la memoria del abnegado cariño cuya bendición había yo recibido. Y apelé al poderoso amo del universo como testigo de la piadosa solemnidad de mi juramento y la maldición de él o de ella, santa en el Liceo, que invoqué si traicionaba aquella promesa. Implicaba un castigo tan horrendo que no puedo mentarlo. Y los brillantes ojos de Eleonora brillaron aún más al oír mis palabras, y suspiró como si hubiera quitado del pecho una gran carga mortal, y tembló y lloró amargamente, pero aceptó el juramento, pues que era solo una niña. Y el juramento la alivió en su lecho de muerte, y me dijo, pocos días después, en tranquila agonía, que en pago de lo que yo había hecho para confortación de su alma, velaría por mí en espíritu después de su partida, y si le era permitido, volvería en forma visible durante la vigilia nocturna, pero si ello estaba fuera del poder de las almas en el paraíso, por lo menos me daría frecuentes indicios de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos vesperales, o colmando el aire que yo respirara con el perfume de los incensarios angélicos. Y con estas palabras en sus labios sucumbió su inocente vida, poniendo fin a la primera época de la mía. Hasta aquí he hablado con exactitud, pero cuando cruzo la barrera que en la senda del tiempo formó la muerte de mi amada y comienzo con la segunda era de mi existencia, siento que una sombra se espesa en mi cerebro y dudo de la perfecta cordura de mi relato, mas dejadme seguir. Los años se arrebataban lentos y yo continuaba viviendo en el valle de la hierba erizada. Pero un segundo cambio había sobrevenido en todas las cosas. Las flores estrelladas desaparecieron de los troncos de los árboles y no brotaron más. Los matices de la alfombra verde se desvanecieron y uno por uno fueron marchitándose los asfódelos rojos rubí, y en lugar de ellos brotaron de a 10 oscuras violetas como ojos
que se retorcían desasosegadas y estaban bien llenas de rocío. Y la vida se retiraba de nuestros senderos, pues el alto flamenco ya no desplegaba su plumaje escarlata ante nosotros, mas voló tristemente del valle a las orillas con todos los gallos pájaros brillantes que habían llegado en su compañía, y los peces de oro y plata nadaron a través de la garganta hacia el confín más hondo de su dominio, y nunca más adornaron el dulce río. Y la arrulladora melodía, más suave que el arpa eólica y más divina que todo, salvo la voz de Eleonora, fue muriendo poco a poco, en murmullos cada vez más sordos, hasta que la corriente tornó al fin a toda la solemnidad de su silencio originario. Y por último, la voluminosa nube se levantó y, abandonando los picos de las montañas de la antigua oscuridad, retornó a las regiones de Éspero y se llevó sus múltiples resplandores dorados y magníficos del valle de la hierba irisada. Pero las promesas de Eleonora no cayeron en el olvido, pues escuché el balanceo de los incensarios angélicos, y las olas de su perfume sagrado flotaban siempre en el valle, y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía pesadamente. Los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros, y murmullos confusos llenaban a menudo el aire nocturno, y una vez, pero solo una vez, me despertó de un sueño, como el sueño de la muerte, la presión de unos labios espirituales sobre los míos. Pero aún así, rehusaba llenarse el vacío de mi corazón. Ansiaba el amor que antes lo colmaba hasta derrumbarse. Al fin el valle me dolía por los recuerdos de Eleonora, y lo abandoné para siempre en busca de las vanidades y los turbulentos triunfos del mundo. Me encontré en una extraña ciudad donde todas las cosas podían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que tanto duraran en el valle de la hierba irisada. El fasto y la pompa de una corte soberbia y el loco estrépito de las armas y la radiante belleza de la mujer extraviaron e intoxicaron mi mente. Pero aún entonces mi alma fue fiel a su juramento y a las indicaciones de la presencia de Eleonora. Todavía me llegaban en las silenciosas horas de la noche. De pronto cesaron estas manifestaciones y el mundo se oscureció ante mis ojos, y quedé aterrado ante los abrasadores pensamientos que me poseyeron, ante las terribles tentaciones que me acosaron, pues llegó de alguna lejanísima tierra desconocida a la alegre corte del rey a quien yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón desleal se doblegó enseguida, a cuyos pies me incliné sin una lucha, con la más ardiente, con la más abyecta adoración amorosa. ¿Qué era en verdad mi pasión por la jovencita del valle en comparación con el ardor y el delirio y el arrebatado éxtasis de adoración con que vertía toda mi alma en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarda? Oh brillante serafín Ermengarda, y sabiéndolo, no me quejaba y no quedaba lugar para ninguna otra. Oh divino ángel Ermengarda, y al mirar a las profundidades de sus ojos, donde moraba el recuerdo, solo pensé en ellos y en ella. Me casé, no temí la maldición que había invocado,
y su amargura no me vistió. Y una vez, pero solo una vez en el silencio de la noche, llegaron a través de las celosías los suaves suspiros que me habían abandonado y adoptaron la voz dulce familiar para decir: duerme en paz, pues el espíritu del amor reina y gobierna. Y abriendo tu apasionado corazón a Ermengarda, estás libre, por razones que conocerás en el cielo, de tus juramentos a Eleonora. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Primero nos vamos a referir entonces al autor, a Edgar Allan Poe. Antes les cuento que esta linda música, escuchen. Es Entre dos aguas de 1976, Paco de Lucía. Bien, lindísimo, la verdad que me encanta esa música bárbara, lindísima, muy inspirado nuestro Paco de Lucía, que ya no está con nosotros. Bien, decía que Edgar Allan Poe nació en el año 1809 en Boston, Estados Unidos, y falleció en 1849 en Baltimore. Poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. Pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando de esta manera al relato breve la dignidad y el prestigio que actualmente posee. Es en esta Eleonora que hemos leído, es un narrador en primera persona que ya es el mismo personaje principal también a su vez. El narrador es el personaje principal quien narra el cuento. Es una trama cerrada y los ambientes que allí se manifiestan son el Valle de la Hierba Irisada, el Río del Silencio, también bosquecillos y una extraña ciudad. Sin duda esto es un romance y los personajes, el héroe o el protagonista del cuento sin dudas es el narrador. Su nombre no se lo conoce porque en ningún momento lo menciona. El donante sería Eleonora, ya que ella es la amada del narrador durante la juventud, una chica que dejó muchos recuerdos en el narrador. El protagonista antagonista serían los propios pensamientos y las propias debilidades del narrador. El auxiliar sería Ermengarda, esa doncella que terminó por ser la esposa del narrador. El tiempo es atemporal, ya que en el cuento no se dice la época ni el tiempo en que fue desarrollado. Sin embargo, suele decir que algunos acontecimientos sucedieron a determinado tiempo del día. Es lo único que se vislumbra. En cuanto al argumento, brevemente, se trata de un hombre a quien los hombres decidieron llamarlo loco. Tuvo un romance único con su prima, con la que vivió su juventud y disfrutó del amor. Tiempo después de varios acontecimientos llenos de amor y alegría a su lado, al lado de su amada Eleonora, la doncella de quien vivió enamorado en la juventud, como te digo, esta doncella fallece y queda totalmente destrozado, sintiendo
que todo va llenándose de tristeza sin la presencia de Eleonora. Tiempo después decide buscar cosas nuevas, en esa búsqueda de cosas nuevas es cuando entonces conoce a otra doncella, con la que vuelve a sentir la alegría y el amor que sintió con Eleonora, y inclusive mayor que lo que sentía por Eleonora, y con esta hermosa doncella se casó, dejando libre a Eleonora. Al contrario de todos los relatos o cuentos cortos que me ha tocado leer de Edgar Allan Poe, este se ha ganado un lugar muy, muy especial en mi corazón. ¿Por qué? Y sobre todo por la sensibilidad que se enlaza, ¿no? Y que esa cosa de estar enamorado y de escribir tan bellos los paisajes. También hay muchas frases vestidas de tristeza, ¿no? Cuando fallece su amada. Y así. Entonces, este es uno de los cuentos que a mí me deja eso, ¿no? Una alta sensibilidad. El personaje principal en este caso es un chico joven, nos cuenta la historia de su amarga infancia y de la corta felicidad que pudo tener en su juventud al lado de su amada. Solo que, al contrario de lo que un romance juvenil pudiera interpretar, nos encontramos con el prejuicio de la soledad sobre aquellos amantes. Eleonora, esta mujer en cuestión, es prima, hermana del joven, y es así que desde el inicio de su amor siempre fueron acusados como estar haciendo algo pecaminoso, ¿no? Nos relata que al vivir en un valle de hierba irisada y de frutos silvestres, alejados de la civilización, disfrutaban de su vida plena poco tiempo después de que la madre de Eleonora falleciera, quedando la infante a cargo de el sobrino mayor, que era el narrador, viviendo juntos y estando todo el tiempo unidos por un lazo más que familiar. Su amor se acrecentó, pudiendo tener amoríos y aventuras que, por supuesto, la muchedumbre no asimilaba. Al tiempo entonces Eleonora enferma, como ya lo decíamos hace un ratito. Eleonora enferma gravemente, dejándola postrada en una cama por un buen tiempo, hasta que el joven se acerca a ella y, despidiéndose, le dice que jamás la olvidará. Ella, ya en el lecho de muerte, le ruega por no besar otros labios que no fueran los de ella, ¿sí? Entonces él le hace una promesa, y a su vez la chica le dice que entonces, si él cumple esta promesa, ella hará que sople en su cara del viento, donde será ella dándole un beso. Significará este viento que ella le está dando un beso. También que cuando escuchara a los pajarillos cantar, sería ella relatándole una poesía o algo así de romántico, ¿no? Es así que Eleonora fallece, dejando al joven desconsolado. Así es que y todo ese lugar le traía malísimos recuerdos, entonces decide retirarse de ese lugar. ¿Por qué? Y porque ya no era vida vivir ahí con tantos recuerdos tristes de Eleonora. Era una tristeza infernal, ¿no? Trabado entonces en aquel lugar por estas promesas de la amada, vive alejado del mundo. Se retira para buscar nuevas cosas, y es cuando descubre entonces a esta otra doncella que lo cautiva, con la que se casa. Y finalmente esa promesa, esa maldición, o sea, el relato acaba con una cita donde dice que no sabemos si es Dios o es la misma Eleonora quien le indica que queda liberado de la promesa.
queda liberado de la promesa. Y un dato importante y de color, digamos, que el propio Edgar Allan Poe tuvo un amor con su prima, en la vida real, puesto que este relato está escrito para su prima tercera y amante en la vida real, solo que ella se llamaba Virginia. En realidad, un cuento que nadie puede dejar de leer, y te lo trajimos aquí, en Poeta del Camino. Que les habla Patricia Payeres, los saludo. Ahí será hasta un próximo programa de poesías, cuentos, artistas y mucho más.